Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículos 31 al 46, y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia. Y Él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a aquellas a su derecha y otros a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron también conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me visitaron ni me vistieron. A su vez, ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso, desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Como decíamos al inicio de nuestra celebración, hoy recordamos a Cristo como Rey. Y en la lectura del Evangelio de hoy se nos muestra cómo desde la época funcionaba la idea de los reyes. Los reyes decidían sobre la vida y la muerte de las personas, decidían sobre quién era bueno y quién era malo, y decidían sobre todo quién se podía sentar a su derecha, que era el cargo de primer rango, ¿no es cierto?, para el príncipe, o a la izquierda, que era el de menor rango. Pero aquí Jesús nos hace una comparación con respecto a las acciones dentro de su reino. Difícil cuestión es ver esto como un todo, porque nos habla de blanco o negro, los que se van a la vida eterna y los que se van al castigo eterno, así con mucha radicalidad. Y esto nos hace pensar en que, salvo que tengan la autoestima demasiado alta, nos vamos todos para el castigo eterno, porque no hemos hecho todo lo que aquí Jesús dice. Quizás es más correcto verlo como una invitación más que como una amenaza, porque las amenazas solo producen miedo. En cambio, cuando se nos invita a obrar desde el amor,
Podemos llegar a hacerlo por nuestros propios esfuerzos y no porque nos da miedo el castigo, sino porque creemos que es lo correcto y creemos que es lo que podemos hacer para bien de aquellos que nos rodean y también de nosotros mismos. Desde aquí, que Jesús nos habla del final de los tiempos para que nosotros pensemos hoy lo que vamos a hacer, no mañana, hoy. Entonces, se nos dice que al final de los tiempos Jesús va a reconocer a aquellos que trataron de vivir según los mandamientos de su reino y a aquellos que no. Pero eso no es nuestro problema ahora, porque eso es pega de Dios, no nuestra. Nosotros no estamos aquí para juzgarnos entre nosotros, ni tampoco para ver quién es mejor o peor que el otro. Desde ahí que entendemos este dicho de Jesús, hacia los que tenga a su derecha, les invita a recibir la herencia, la vida, con aquellos que han cumplido con la compasión de su reino. Algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados antes, porque los reyes no eran precisamente personas muy cariñosas, sino que simplemente eran como semidioses en el mundo que hacían lo que querían con sus súbditos. Pero aquí no. Este rey nos habla de un rol diferente de sus súbditos en su reino. Un rol de servicio, de compasión y sobre todo de ver el rostro de este rey en los necesitados. Nos habla de aquellos que tienen hambre, que tienen sed, que han sido extranjeros, que son desnudos, desprotegidos, enfermos y presos. Pero nos está hablando como comunidad cristiana, no solamente como personas al azar. Desde ahí que entendemos estos ejemplos de Jesús hacia una realidad activa de nuestra fe. Acá nos sirve tener fe, creer en Dios y golpearnos el pecho, cantar salmos, venir a la iglesia, si es que no vamos a hacer algo con eso. Si no nos transforma la palabra de Dios en mejores cristianos, seamos quienes seamos, entonces no sirve, no tiene mucho sentido. Jesús no necesita creyentes, necesita personas que demos la vida para que en su reino vivamos mejor y ese reino se note entre nosotros. ¿No les pasa que cuando las personas se pelean en la iglesia o vemos que la iglesia solo hace condenas, discriminaciones y le trata de dirigir la vida a todo el mundo, nos da como un sentimiento extraño en donde es como que esto no tiene que ser así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué algo que debería estar alegre? ¿Por qué un espacio en donde deberíamos unirnos, querernos, amarnos? Empezamos a sacarnos las yayitas y pegarnos a donde duele y siempre buscar al que es parecido a uno y ese lo agarramos, ese lo hacemos presidente y al resto, al que es diferente, no. La iglesia tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el reino de Dios. Y aunque estamos en el mundo, somos del reino de Dios. Y por eso tenemos que ser diferentes. Tenemos que tener un esfuerzo distinto. Si somos igual al resto, entonces ¿cuál es la gracia de ser cristianos y cristianas? Si respondemos con la misma violencia con la cual nos tratan. Si guardamos los rencores que también nos guardan a nosotros. Si somos egoístas como lo son con nosotros, entonces ¿cuál es tu gracia como cristiano? ¿Solo cantar, orar de noche? Tenemos que ser los diferentes. Porque si no se nota que somos cristianos, entonces le damos la razón a todos aquellos que creen que la iglesia solo es un grupo de chantas que se ocupa de controlar en la vida al resto y no de hablar de Dios y de hacer comunidad para bien. Y eso no lo muestra el pastor, lo mostramos todos y todas. Desde ahí que los ejemplos de Jesús nos marcan necesidades claras en nuestra vida cotidiana. El hambre, me diste de comer. Una necesidad primaria.
Pero no trata solamente de dar de comer a los tuyos. Obvio que le tenemos que dar de comer a nuestros hijos. Aunque algunos comen como 5. Pero estamos obligados a darles de comer. El tema es si logras compartir tu comida con otros. Si logras dar de lo tuyo al que tiene hambre. No solamente a los que viven en tu casa. Esa es la parte obvia, la parte fácil. ¿Te preocupa el hambre en el mundo? No me refiero al hambre en África, me refiero al hambre aquí. Al lado de tu casa, en el centro, en el cerro. Hambre que hay y que es real. ¿Nos preocupa o solo creemos que es un problema demasiado grande y listo? Dormimos tranquilos y cómodos. Debe molestarnos el hecho de que haya personas que tengan hambre, independiente de todos los juicios que hagamos. Si son flojos, si no son flojos, si son drogadictos, si son alcohólicos, si son hombres, son mujeres, no importa. El tema es que hay personas que tienen hambre. ¿Han sentido hambre alguna vez? ¿Hambre de verdad? De verdad. No porque la mamá no cocinó, no, porque no hay. Porque literalmente no hay comida. ¿Han sentido eso? Es terrible. Y no saber si mañana vas a tener comida. Es terrible. ¿Ustedes creen que las personas de la calle se alcoholizan por gusto? No, es porque es mejor estar borracho que muerto de hambre. Así de simple. Claro, para nosotros puede ser difícil de entender, pero cuando sientas hambre, créeme que lo vas a entender. Por eso, el primer ejemplo es una necesidad primaria, que excede nuestra familia y nuestros círculos. Y desde ahí entendemos que ese pan también es un pan de comunión. Es una comida que nos acerca al otro y que le devuelve su dignidad a aquel que no la tiene, que la ha perdido. Por eso el segundo ejemplo es el que tiene sed y le ha dado para beber. Le ha dado vida. El agua es señal de vida, no solamente del bautismo, sino que sin agua simplemente no vivimos. La tierra no produce, dejamos de dar fruto, no queda nada de nosotros sin agua. Es la señal máxima del reino. Por eso Jesús decía, el que tiene sed, que beba de mí, el agua de la vida. Eso es lo que tenemos que dar. No solamente damos agua, no, damos vida. Ese agua viene con un mensaje, con un abrazo, con una mirada tierna, con un cariño de dignidad. De ahí que nos invita nuevamente a reflexionar sobre qué hacemos con los extranjeros. Dice, me acogiste, me alojaste, estaba de paso. Hoy en día se escucha mucho, ¿no? Como si todos los problemas de Chile fueran los extranjeros. Y no es así. Pero ¿qué hacemos con el que está de paso? Porque acá este verbo de alojar implica no solamente dar una cama, implica abrirte hacia esa persona, abrir tu comunidad y acogerla de verdad. Hacerla sentir bienvenida, hacerla sentir parte. No se trata de tu casa, se trata de la comunidad en la cual tú participas, porque esto es para cristianos. Y acá nos tenemos que reflexionar también de cómo reaccionamos ante las personas que están de paso. Los que son de otra cultura, los que no entienden lo que hacemos, los que conocen otras tradiciones. ¿Los acogemos de verdad o solo los miramos con desconfianza? ¿Podemos soltar ciertas cosas para que el otro se sienta mejor o solo queremos que seamos todos iguales? Ese alojar implica una apertura de nuestro corazón hacia el que es diferente. Independiente de esa diferencia, no importa. Pero mi primer deber como cristiano es que se sienta bien. Después vemos si está en lo correcto o no, si estamos de acuerdo, no importa. Primero damos dignidad y amor en Cristo antes de ver si nos cae bien o nos gusta.
Es por eso que luego el ejemplo nos conduce hacia la desnudez, la mayor sensación de vulnerabilidad. ¿Nunca han tenido ese sueño en donde uno está en el patio del colegio o en alguna parte y está desnudo? ¿O soy el único enfermo que ha tenido eso? Sí, no, es un sueño muy común. Muy común, no me vengan, no, son todos mentirosos. Estoy casado con psicóloga, así que no me vengan a mentir. Ella me dijo que era normal. Esos son sueños que tenemos muchas veces cuando estamos con miedo, cuando nos sentimos vulnerables, frágiles. Y qué mejor que poder ayudar en esa fragilidad que ellos que están solos, que no sienten que haya ayuda para ellos, que se sienten vulnerables en un mundo de tanta violencia. Imagínense poder confiar en alguien. Confiar en alguien. Solo eso. Y no tener que estar preocupado todo el día de que ver si te van a engañar o no, si van a usar tu información privada en contra tuya. Por eso es tan importante la confesión en la iglesia, porque es necesario, terapéuticamente hablando, que uno suelte, porque si no nos enfermamos por dentro, porque no nos gusta ser vulnerables, no nos gusta mostrarnos vulnerables con el otro. ¿Ustedes creen que la famosa frase de los niños no lloran viene por casualidad? No, porque el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser machito. Y si llora no es nada machito. No, pues eso no existe. Yo lloro hasta con las películas de Disney. Y soy súper machito. Como vemos, en estas necesidades humanas, siempre tenemos algo que hacer. No es simplemente algo con lo cual yo me alejo y no me hago cargo, sino que tengo la invitación a hacer algo concreto, a abrazar, a cuidar, a visitar, a alojar, a acoger, sonreír, a alimentar. Pero todo ello nos conduce hacia una experiencia de fe que hace que el otro me importe, que su vida me importe. ¿Por qué? Porque si el otro existe, es un hijo de Dios y por ende es mi hermano, mi hermana. Y eso hace que yo sienta un compromiso con esa persona y que mi vida no pueda estar en paz hasta que yo no sepa cómo ayudarte. Cómo ser útil en tu vida. Cómo hacer la diferencia. Y sí, claro que nos puede ir mal, claro que podemos cometer errores, pero es mejor que nos equivoquemos tratando de ayudar a que nos equivoquemos ignorando el dolor del otro, ignorando la fragilidad, las lágrimas que no se ven, las palabras que no se dicen, escudándonos, como nos han enseñado a muchos de nosotros, en no molestar. Entonces, no llamamos al enfermo para no molestar, no visitamos para no molestar, no preguntamos para no molestar. ¿Y cuándo molestamos? Tenemos que molestar en la vida del otro. Y si el otro se enoja, mala suerte. Tenemos que influir, tenemos que estar presentes. No podemos estar con miedos, viendo a ver si es que yo puedo, si no le molestará, que le diga tal cosa. No importa si se enoja. Es mucho más importante que demostremos que tu vida me importa. Que demostremos que es por nuestra fe que queremos ayudar y no porque seamos buenos y nos creamos Gandhi. No. Es porque es lo que dice nuestra fe. Tenemos que darle al otro la importancia. Especialmente cuando tiene hambre, sed, cuando es frágil, cuando llora, cuando tiene frío, cuando está solo. Cuando sufre injusticia. Acá al final dice preso y me fuiste a ver, me visitaste. Ya, claro, uno dice al tiro el ladrón y todo, pero en esta época de Jesús, una época del Imperio Romano llena de una dictadura totalmente cruel e injusta, los presos en general eran presos políticos.
Eran presos que estaban ahí porque estaban en contra del imperio. ¿Y quién no va a estar en contra de un imperio asesino? Visitar a un preso era también casi una condena de muerte, porque significaba que eras del grupo subversivo X. Pero de vuelta, busca dar dignidad, libertad a aquel que lo necesita. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién? ¿El gobierno? ¿El presidente, el alcalde, el consejero? ¿Quién? O sea, siempre queremos que otro haga el trabajo. O cuando me dicen, pastor, vaya a ver a tal persona que está enferma. No, anda a verla tú. Después voy yo. Partamos nosotros. No creamos en tótemes, en ídolos, en personas mágicas, como si uno tuviera la palabra perfecta. Yo tengo las mismas dudas que ustedes cuando voy a visitar a alguien. ¿O ustedes creen que yo sé qué decir? No lo sé, no tengo idea. Uno va ahí más o menos manejando, va remando. Yo que tengo poco filtro, trato con mucho cuidado de no mandarme ninguna macana. Y que soy bastante directo, también me han echado un montón de hospitales ya. Pero es como es. Al menos estamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no estamos acá en el mundo únicamente para orar a Dios, sino que tenemos que usar esa oración, esa fe, esa confianza en Dios en acciones concretas. Y esas acciones saltan en nuestra vida cuando vemos al otro, cuando lo vemos de verdad, cuando dejamos de que sea invisible, cuando dejamos de plutonizar al que es distinto, cuando logramos dar la mano al que está caído, pero lo hacemos por fe, no porque nos caiga bien, porque creemos que es lo correcto. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Y esto es tan importante para nuestras vidas hoy que Jesús lo pone como algo fundamental para nuestra salvación. No una salvación por obras, sino por una fe activa. Una fe que no se contenta con creer en Dios. Una fe que se deja movilizar por la confianza y el amor de Dios hacia acciones concretas en este mundo. Porque si solo creemos es lo mismo que no creer en nada. La fe siempre tiene obras, acciones que emanan de esa fe, que nacen de esa fe. Si no las mostramos, entonces no tenemos nada, tenemos un ídolo. Desde ahí que no podemos estar tranquilos mientras haya personas sufriendo en este mundo. Y debemos unirnos, unir nuestras manos, unir nuestros bienes, nuestras ideas, nuestro dinero, nuestros proyectos, para que así podamos hacer la diferencia. Y se parte de a poco para lograr grandes cosas. Cada persona vestida, cada persona alimentada, cada persona a la cual podemos secar sus lágrimas, cada persona abrazada, cada persona levantada, cada persona visitada, es una muestra del reino de Dios en este mundo. Y si queremos que las personas crean, si queremos que las personas crean para bien, entonces no podemos solamente hablarles de Dios. Tenemos que mostrarles lo que es Dios en nuestras vidas. Si seguimos siendo los mismos desgraciados, discriminadores, juzgadores y condenadores de siempre, lo único que vamos a hacer es que las personas se alejen de la iglesia, porque es justamente lo contrario que debe ser. Pero si permitimos que Dios sobre en nosotros, si permitimos que Dios sobre en estos cuerpos pecadores y egoístas, quizás se hace el verdadero milagro. Y es en que seamos instrumentos de Dios para compartir dignidad, compasión, salvación, amor en este mundo tan necesitado. Queridos míos, la invitación de Dios es para salvación. No para que tengamos miedo de esa salvación, para que nos hagamos cargo de esa salvación, de lo que implica en nuestras vidas reales y nos pongamos a trabajar incansablemente por dar de comer, dar de beber, por alojar y acoger
por vestir, visitar, perdonar, abrazar y amar a nuestros hermanos y hermanas, tanto pequeños como grandes, porque todos necesitamos de Dios. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén.